El fútbol, un deporte que evoca pasión, alegría y desesperación, no es ajeno a las supersticiones. Desde camisetas de la suerte hasta rituales previos al partido, tanto los aficionados como los jugadores se aferran a creencias que desafían la lógica. Pero pocas supersticiones tienen el peso y la historia de la maldición de Bela Gutmann, que ha perseguido al Benfica durante más de 6 décadas. Esta maldición, una historia de triunfo, traición y angustia, se ha arraigado en la identidad del club. El Benfica, uno de los clubes más exitosos de Portugal, cuenta con una vitrina de trofeos repleta de galardones. Sin embargo, desde 1962, un trofeo europeo los ha eludido, una sequía atribuida a las palabras vengativas de un entrenador desairado. Esta es la historia de Bela Gutmann, el cerebro detrás de la era dorada del Benfica, y la maldición que ha seguido al club desde entonces. Bela Gutmann, un judío húngaro que huyó de la persecución nazi, era un nómada del fútbol, entrenando equipos por toda Europa y Sudamérica. En 1959, llegó a Lisboa, tomando las riendas de un equipo del Benfica rebosante de talento pero hambriento de éxito. El impacto de Gutmann fue inmediato, inculcando un estilo de ataque revolucionario que arrasó en el fútbol portugués. Bajo su guía, el Benfica logró lo impensable: triunfos consecutivos en la Copa de Europa en 1961 y 1962. El equipo, encabezado por el legendario Eusebio, barrió con todo lo que se le puso por delante, estableciendo al Benfica como una fuerza en el escenario europeo. Gutmann había escalado las alturas del fútbol europeo, trayendo una gloria sin precedentes al Benfica. Pero su tiempo en Lisboa terminaría en acrimonia, sembrando las semillas de una maldición que perseguiría al club durante generaciones. Tras la victoria en la Copa de Europa de 1962, Gutmann, sintiendo que sus contribuciones estaban infravaloradas, se acercó a la directiva del Benfica, solicitando un aumento de sueldo. La directiva, sin embargo, rechazó su solicitud, creyendo que su éxito se debía a los jugadores, no al entrenador. Insultado y enfadado, Gutmann salió furioso, jurando que el Benfica no ganaría otra Copa de Europa en 100 años. Sus palabras, pronunciadas en un ataque de ira, fueron inicialmente descartadas como los desvaríos de un empleado descontento. Pero a medida que los años se convertían en décadas y los sueños europeos del Benfica se veían repetidamente destrozados, la maldición de Gutmann cobró vida propia. La leyenda creció con cada derrota, transformándose de un amargo comentario de despedida en una creencia inquebrantable que aparentemente había condenado al Benfica a un siglo de angustia europea. Desde aquel fatídico día de 1962, el Benfica ha llegado a 8 finales europeas, perdiendo todas y cada una de ellas. La maldición, como un espíritu malévolo, parecía seguirlos, proyectando una sombra sobre cada intento de recuperar la gloria europea. En 1963, apenas un año después de la partida de Gutmann, cayeron ante el AC Milan en la final de la Copa de Europa. Nuevas derrotas en las finales de 1965 y 1968 cimentaron la creencia de que algo andaba mal. La maldición no se limitaba a la Copa de Europa, se extendía a la Copa de la UEFA y a la Europa League, con el Benfica perdiendo las finales en 1983, 2013 y 2014. Cada derrota, un doloroso recordatorio de la maldición de Gutmann, mermaba la confianza del club, dejando a jugadores y aficionados preguntándose si estaban destinados a perseguir para siempre los fantasmas de su pasado. Sección 5. 8 desilusiones y contando. La final de la Copa de Europa de 1988 contra el PSV Eindhoven vio al Benfica perder en los penaltis, un cruel giro del destino que se sintió como un castigo del más allá. Y en 2014, con la maldición pesando fuertemente sobre sus hombros, perdieron nuevamente en los penaltis, esta vez ante el Sevilla en la final de la Europa League. 8 finales, 8 derrotas. Un patrón tan consistente, tan persistente, que desafiaba cualquier explicación racional. La maldición de Bela Gutmann se había convertido en una realidad ineludible para el Benfica, una carga psicológica que amenazaba con paralizar al club. Sección 6.
una ciudad unida por la superstición. El impacto de la maldición trascendió los límites del Estádio da Luz, filtrándose en el tejido mismo del Benfica y de la ciudad de Lisboa. Los aficionados, desesperados por ver a su amado equipo liberarse de las garras de Gutmann, recurrieron a la superstición. Hicieron peregrinajes a la tumba de Gutmann en Viena, depositando coronas y ofreciendo oraciones para pedir perdón. Se erigieron estatuas de Gutmann, solo para ser retiradas rápidamente, como si temieran nuevas represalias. Incluso Eusebio, el mejor jugador de la historia del club, según se dice, visitó la tumba de Gutmann en 1990, rogando que se levantara la maldición. La maldición se convirtió en una experiencia compartida, una fuente de ansiedad y esperanza colectiva. Unió a aficionados, jugadores y directiva en un objetivo común: apaciguar de alguna manera el espíritu de Béla Gutmann y devolver al Benfica a su antigua gloria europea. Sección 7. Más allá del terreno de juego, el impacto cultural de la maldición. La maldición de Béla Gutmann ha trascendido el ámbito del deporte, convirtiéndose en un fenómeno cultural en Portugal. Se han escrito libros, se han filmado documentales y se han publicado innumerables artículos, todos intentando desentrañar el misterio de la maldición. Ha sido tema de obras de teatro, canciones e incluso óperas, un testimonio de su perdurable influencia en la psique portuguesa. La maldición se ha convertido en una moraleja, un recordatorio de los peligros de faltar al respeto a la tradición y del poder perdurable de la superstición. Ya sea real o imaginaria, la maldición ha dejado una huella imborrable en la cultura portuguesa, un fascinante caso de estudio sobre el poder de la creencia y el atractivo perdurable de lo inexplicable. Sección 8. El peso de la expectación. Para los jugadores del Benfica, la maldición de Béla Gutmann es una carga omnipresente, un peso sobre sus hombros cada vez que pisan el escenario europeo. El miedo al fracaso, a convertirse en otra estadística en la larga historia de la maldición, puede ser paralizante. La presión por triunfar es inmensa, amplificada por el conocimiento de que no solo juegan para sí mismos, sino para las generaciones de aficionados del Benfica que han crecido bajo la sombra de la maldición. Cada penalti fallado, cada error defensivo, cada ocasión perdida se ve a través del prisma de la maldición de Gutmann. Es un círculo vicioso en el que la maldición alimenta la presión, y la presión hace que la maldición parezca aún más real. Sección 9. ¿Es real o simplemente mala suerte? Entonces, ¿es real la maldición de Béla Gutmann o es solo una serie de desafortunadas coincidencias? No hay una respuesta fácil, ninguna prueba definitiva que apoye ninguno de los dos lados del argumento. Los escépticos señalarán la falta de pruebas empíricas, descartando la maldición como una muleta psicológica, una forma de que los aficionados y los jugadores racionalicen la derrota. Pero para quienes creen, las pruebas están a su alrededor, grabadas en la historia del Benfica. 8 finales europeas, 8 derrotas. Un patrón demasiado consistente para ignorarlo. La maldición se ha convertido en una profecía autocumplida, una creencia tan profundamente arraigada que se ha convertido en realidad. Ya sea real o imaginaria, la maldición de Béla Gutmann sigue proyectando una larga sombra sobre el Benfica, un recordatorio de que en el fútbol, como en la vida, algunas cosas pueden estar fuera de nuestro control. La pregunta sigue siendo: ¿se liberará alguna vez el Benfica de sus garras y recuperará su lugar en la cima del fútbol europeo? Solo el tiempo lo dirá.